Listo. Capítulo 1. La pedagogía como sustento de la didáctica. La pedagogía. La pedagogía se divide en tres niveles. El primer nivel teórico formal está concentrado en la formación humana como omisión y principio unificador y sistematizador, criterio principal de la validación del saber pedagógico. El segundo nivel de la pedagogía está compuesto por la articulación de modelos pedagógicos, la didáctica y el aprendizaje, conceptos que constituyen las teorías pedagógicas particulares. Los principios pedagógicos permiten la realización de las estrategias educativas y tienen relevancia el estudio y la conceptualización. La didáctica conceptualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y produce un cúmulo de saberes y quehaceres didácticos especiales, del cual se puede derivar la didáctica específica para cada ciencia. El tercer nivel se basa en lo empírico o de hechos. Se confirma en la praxis o en la acción pedagógica del aprendizaje. Está constituido por la acción de su concepto apropiado y la verificación en la acción pedagógica, que es la misma acción del aprendizaje, pero guiado y planeado intencionalmente por la pedagogía. La acción educativa para la formación humana es la educación, es decir, educación didáctica y aprendizaje. La pedagogía en sí es la ciencia y la técnica de la orientación de las personas en la vida para que sepan y logren vivir bien. Como ciencia de la educación, la pedagogía tiene un sujeto de estudio propio, el cual es la persona humana. La pedagogía como ciencia contiene fundamentos teóricos. Tenemos tres campos. El primer campo es el de conocimiento teológico. El segundo campo se encuentra el de conocimiento ontológico y el tercer campo es el de conocimiento mesológico. Estos tres campos del conocimiento ofrecen el sustento teórico y práctico del quehacer educativo. La didáctica es el arte de enseñar o transmitir un conocimiento. Pero, ¿cuál es el sujeto, objeto y medio de la pedagogía? Bueno, dentro del sujeto de estudio tenemos a la persona humana. ¿Cuál es su medio? Es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la didáctica, los métodos, las estrategias y el cúmulo de actividades que se desarrollan para ejercer una enseñanza y lograr un aprendizaje en el educando. El objeto de estudio en sí es la educación. Esta técnica se deriva de la práctica, acción educativa, estrategia de aprendizaje. Capítulo 2. Antropología pedagógica. Persona humana. La antropología pedagógica aborda dos procesos, educación y formación, los cuales consolidan las capacidades de la persona humana. El acto educativo se dirige específicamente a la persona humana, a su inteligencia y a su voluntad. Educar para el ejercicio de una libertad responsable es crucial. El objetivo se centra en señalar la educación como una tarea humanizadora y humanística. La tarea educativa del profesional se dirige a cómo potenciar las capacidades y cómo superar las limitaciones de las personas humanas. En la sociedad digitalizada en la que vivimos, donde la globalización y la tecnología han dejado su huella, ambas llegaron acompañadas de una frustración inmensa. Esto no pretende desechar las computadoras, sino estudiar a la persona humana como un llamado al humanismo. Es decir, analizar nuestra postura frente a las condiciones socioculturales y tecnológicas que vivimos. La naturaleza humana marca las características esenciales de la persona, las cuales son el objeto del perfeccionamiento, que tiene como finalidad poner en práctica sus capacidades. Por otra parte, el proceso de personalización es una tarea vital.
La persona es perfecta, pero la personalidad es modificada al ser perfectible. Este proceso de personalización implica la autonomía, que no es otra cosa que ser y aparecer como libre e independiente frente a lo que lo rodea. La incomunicabilidad es el resultado de la individualidad, no necesita de otro para existir. La apertura es agente, actor, creador de sus propias acciones, pero de un modo relativo y abierto y comunicante. La persona humana, al tener disposición de conocer, aceptar, admirar y discriminar los nuevos conocimientos que el mundo le depara, innegablemente necesita abrirse para conseguirlo. Además, tiene como reto ir construyendo una identidad personal y perfeccionarse a sí misma, reconociéndose frente a los demás. El hombre tiene que ir encontrando su propia identidad personal, la congruencia de vida que le exige el equilibrio entre el ser y el deber ser, lo que lo conlleva a vivir su autenticidad. Toda educación debe estar orientada al crecimiento en unidad, coherencia e integridad. Por lo tanto, la singularidad, la originalidad, la apertura, la autonomía y la incomunicabilidad son características de la humanidad y sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Fundamentación teórica de la educación. Veamos pues el concepto de educación. La palabra educación proviene de dos vocablos latinos. Por una parte, educere, que significa sacar, llevar o extraer. Por otra parte, educare, que significa conducir, criar, alimentar, nutrir o guiar. De esta manera, entendemos entonces que la educación es aquella actividad que consiste en guiar o proporcionar desde afuera lo necesario para construir. Encontramos algunas definiciones por diversos autores reconocidos. Algunos de los más destacados podemos mencionar a Aristóteles, que decía que la educación consistía en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Immanuel Kant, filósofo alemán, decía que la educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo. Podemos dividir o clasificar en dos ramas a la educación. Por una parte, la autónoma y por otra parte, la heterónoma. La autónoma es aquella que se refiere a la educación del hombre por sí mismo, desde que nace hasta que muere. Y la heterónoma, que es aquella que requiere de un educador para su orientación. Características de la educación. Dentro de las características de la educación encontramos 11 diferentes elementos. El perfeccionamiento, la intencionalidad, el dirigirse a lo específicamente humano, el ejercer influencia, el tener un fin valioso, el ayudar, el lograr la realización, el orientarse a la sociabilidad, el proceso activo, la conducción y la comunicación. El perfeccionamiento es entonces aquel proceso permanente en el cual el educando o cualquier ser humano lleva su proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación es una vía de perfeccionamiento integral de todas y cada una de las dimensiones humanas. Por eso, algunos de los elementos, como el complemento, la plenitud y la formación y el bien, son un conjunto de ideas que nos llevan a este concepto de perfeccionamiento. De lo que se trata es de adquirir y de desarrollar potencialmente nuestras capacidades en dirección del bien, es decir, de lo positivo y de lo constructivo. La educación es intencionalidad. Aquella intencionalidad de la que hablamos es el conjunto de intenciones cognitivas, actitudinales y de habilidades por desarrollar. La intención es el deber ser de por qué se educa, no en función del criterio propio, sino de la objetividad del hecho educativo. Si no hay intención, pues el proceso de aprendizaje no se verá efectivo, no será efectivo. La educación debe dirigirse a lo específicamente humano. La tarea educativa es exclusiva de los seres humanos y por eso tiende principalmente al desarrollo de las facultades superiores. La inteligencia, la afectividad, la voluntad son elementos o facultades superiores. Al desarrollarlas nos llevarán a lograr una libertad responsable.
La educación debe concebirse en forma integral porque es la persona en todo su ser la que se perfecciona, comprendiendo desde el cuerpo hasta el espíritu. La educación es ejercer influencia. La educación debe concebirse como la influencia, conducción o ayuda y debe permitir la espontaneidad y el libre ejercicio de la voluntad, pues se precisa de la cooperación voluntaria del educador y del educando. La educación es tener un fin valioso. La educación tiene como fin educarse en valores trascendentes, los cuales constituyen el eje fundamental de la educación. El objetivo educativo es que los educandos examinen y conozcan sus propios conocimientos, valores y sentimientos y consideren los de los demás. De esta manera podemos reflexionar en el triángulo de la pedagogía de los valores de Hans. Como primera instancia los valores, en segundo al educador, que es el mediador, el cual pues va a proveer de esos valores al educando. La educación es ayudar. El compromiso moral y existencial del educador radica en la tarea de su propia humanización, condición indispensable para que pueda contribuir a la humanización de las personas que le han sido confiadas en su tarea educativa. Toda persona que pretenda ayudar debe primero autoconocerse y autodeterminarse para así poder autodonarse. La educación es lograr la realización. Por medio de la educación, la persona se realiza en un doble sentido. Por una parte, cuando fortalece su autoestima, se acepta a sí misma y crece en conocimiento. Y por otra parte, porque se da a los demás, de esta manera conjuntamente obtiene grandes satisfacciones en la búsqueda de un bien común. La autorrealización compartida es entonces, o comprende, el autoconocimiento, el autodominio y da como fin la autodonación. La educación es orientarse a la sociabilidad. La capacidad de sociabilidad, es decir, de la adquisición del lenguaje, costumbres, ideas, valores, normas, es absolutamente necesaria para completar la dimensión de la persona humana, tanto por su origen como por sus funciones. La educación es un fenómeno eminentemente social. La educación ofrece a la persona una formación individual, pero siempre con una proyección social. La educación es un proceso activo, ya hemos hablado de este término. La educación es un proceso permanente y dinámico, ya que está presente desde que el ser humano nace hasta que muere. Todas y cada una de las etapas evolutivas del ser humano en la educación debe dirigirse a las necesidades intelectuales, actitudinales y habilidades propias de cada una de las etapas evolutivas. En cada una de estas etapas se aprende de acuerdo con las características biopsicosociales de la persona. La educación es conducción, puesto que hemos mencionado dos vertientes de la educación. Primero, la heteroeducación y por otro, la autoformación. La heteroeducación, pues es la conducción externa que es llevada a cabo por un educador o guía. Y la autoformación, que es la conducción intrínseca o interna, que es por el educando por sí mismo. Cualquiera de las dos vertientes que escojamos, pues nos va a llevar a una mejora personal, siempre y cuando nos hagamos responsables de nuestro propio aprendizaje. La educación es comunicación. En la educación, la comunicación se identifica como una profunda acción que promueve la relación entre dos o más personas que intercambian información. Se atiende a unos patrones y normas con el fin de educar. En la educación sistemática e intencional se debe dar un sistema de comunicación interpersonal, filtrado y estructurado de acuerdo con las metas que se desea conseguir y las capacidades de la persona a la que va dirigida. Capítulo 4. Para un concepto de didáctica. La palabra didáctica proviene del verbo griego didasko, que significa enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar. Este arte de enseñar hace referencia a guiar y mediatizar los conocimientos y principios con la instrucción, actividades prácticas y desarrollo de actividades en todos los ámbitos, familiar, escolar, empresarial y comunitario. De ahí el pandidactismo. La didáctica es ciencia, teoría, práctica, técnica, arte y tecnología. El contenido semántico de la didáctica. Enseñar, didáctica, instrucción, comunicación de comunicaciones, sistema de comunicación,
proceso de enseñanza-aprendizaje. La finalidad de la didáctica es la formación, la instrucción formativa, el desarrollo de facultades y la creación de cultura. Definiciones de didáctica. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española aparecen los siguientes términos. Didáctica: arte de enseñar didácticamente, de manera didáctica o apropiada de enseñar, didáctico. Perteneciente o relativo a la enseñanza, propio, adecuado para enseñar o instruir. Definiciones de la didáctica. La didáctica es y está en camino de ser una ciencia y tecnología que se construye desde la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicaciones interpersonales, donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del alumno. Instrumentación de la didáctica. Instrumentación de la didáctica. ¿Qué es la instrumentación de la didáctica? Es un concepto que nos sirve como marco de referencia para establecer los objetivos, contenidos, actividades o situaciones de aprendizaje y evaluación, enfocándose en 3 campos de conocimiento, que es organización grupal, instrumentación didáctica y orientación personal. El primero, que es organización grupal, este campo de conocimiento organiza diferentes elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la organización de los actores, que es el docente y discente, en función del servicio de la realización de determinadas actividades educativas. Instrumentación didáctica. En este campo de conocimiento ofrece el apoyo directo del quehacer educativo por medio de los momentos y elementos didácticos, los cuales son momentos de diagnosticar, planear, realizar y evaluar. Los elementos son educando educador, objetivo educativo, contenidos educativos, metodología, recursos didácticos, tiempo didáctico y lugar. Y por último tenemos la orientación personal. Es el proceso de ayuda personal para el propio conocimiento, junto con el entorno social, con el fin de lograr una ordenación interna y orientar, siendo esta una tarea prioritaria del profesional de la educación. Corrientes didácticas. La didáctica tradicional impera hasta 1970 aproximadamente. Esta se caracteriza por modelos intelectuales y morales que requieren disciplina, memoria, repetición y ejercicio. Básicamente se enseña con el fin de archivar conocimiento. Sus fundamentos son la autoridad y el orden, lo cual la convierte en una acción docente que no considera los intereses de los educandos. El educando se entiende a la sumisión como sinónimo de disciplina, no tiene protagonismo. Su papel es el de retener y repetir información. Se convierte en un receptor pasivo y reproductor de lo transmitido. Por otro lado, el educador es el mediador entre el saber y los educandos. Este impone, ordena y exige disciplina y tiene el papel protagónico. Los objetivos son temas sin trascendencia, en los que prevalece la enseñanza y no el aprendizaje. Se enfoca en reproducir información. Los contenidos se consideran como un listado de temas, capítulos o unidades en donde prevalece el enciclopedismo fragmentado. La metodología se limita al método expositivo con predominio de la cátedra magistral y se reduce al verbalismo. La evaluación se reduce a la calificación con la que solo se comprueban resultados. Es una mediación del aprendizaje con una posición estática e intrascendente. A partir de 1970, la didáctica de la tecnología educativa se apoya en una idea de progreso y eficiencia, racionaliza la enseñanza y utiliza temáticas e instrumentos que permiten al docente el control eficiente y eficaz del proceso enseñanza-aprendizaje. En esta corriente, el educando concibe el conocimiento como cambios de la conducta, controla, dirige y manipula el aprendizaje a través de recursos técnicos. El educador es un agente pasivo que ejecuta y aplica la situación en la que ocurre el aprendizaje.
por lo cual es un ingeniero conductual que domina técnicas y deja el papel principal a los contenidos y objetivos. Los objetivos comprenden la descripción y delimitación clara, precisa y unívoca de las conductas esperadas. Estos deben redactarse en términos de conductas observables, como la taxonomía de Bloom. Los contenidos son el medio por el cual se manifiesta la conducta y prevalece un criterio rígido de organización lógico-psicológica. En su metodología, concibe el salón como un laboratorio donde se experimenta el aprendizaje, se centra en el reforzamiento de conductas. No hay improvisación, por lo que hay una selección y organización de los contenidos anticipadamente. La evaluación se considera de carácter observable y medible, y que la conducta debe ser clara, unívoca y precisa. Con la evaluación se verifica o comprueban los aprendizajes planteados. Por último, la didáctica crítica. Esta surge a partir de la década de 1980. Ve al educando como el actor fundamental con un conocimiento a partir de la reflexión. Busca la formación integral del educador y del educando. Considera el factor humano y a las interrelaciones personales como elementos fundamentales. El educando es una persona humana en su integridad. Participa en su propio aprendizaje y es el sujeto del mismo. El educador es un guía y orientador, el cual se apoya en la investigación y la autocrítica. Este enseña a aprender. Los contenidos están en constante actualización y siempre están contextualizados. Su metodología son estrategias para desarrollar habilidades superiores del pensamiento. Privilegia la generación de experiencias y actividades de carácter holístico o integral. La evaluación se basa en una verdadera acreditación, requiere obtener evidencias y lleva al educando a la metacognición.